Mi nombre es Jacqueline G. Cruise. Tengo 37 años. La noche en que mi novio me dijo que le pidiera disculpas a la mujer que, según él, era solo su ex, me di cuenta de que no había estado perdiendo mi relación de golpe. Llevaba meses financiando su reemplazo. Vivo en Raleigh, Carolina del Norte y superviso equipos de servicio de climatización. Soy el tipo de mujer que se arrastra por áticos sobrecalentados en julio, mientras los propietarios se quedan abajo quejándose de la factura. Siempre pensé que el amor se parecía a estar presente, a mantener las luces encendidas, a arreglar lo que se rompía. A asegurarme de que mi familia tuviera lo que necesitaba antes de gastar un solo dólar en mí. Creía que eso valía, incluso si estaba cansada, incluso si no era poética al respecto. Mi novio Caleb Mercer tenía 35 años y trabajaba como coordinador de eventos para un espacio de arte sin fines de lucro en el centro. Era el tipo de trabajo que venía con un lenguaje hermoso y un sueldo poco impresionante. Hablaba de activar espacios y fomentar la comunidad, mientras apenas traía a casa lo suficiente para cubrir la cuota de su coche. Pero él lo amaba. Le encantaban las inauguraciones de galerías, los artistas, la música, la sensación de estar cerca de algo luminoso, incluso si él nunca era quien lo creaba. Una vez amé eso de él. O quizás amé lo mucho que creía en dejarse conmover por las cosas. Compramos nuestra casa 7 años antes, una de 3 dormitorios en los suburbios de Raleigh, con una hipoteca que parecía decidida a sobrevivirnos a ambos. Recuerdo el día en que recibimos las llaves. Caleb se paró en la sala de estar vacía y lloró. Instalé los ventiladores de techo yo misma. Construí la terraza trasera durante 3 fines de semana, porque los contratistas estaban fuera de mi alcance. Nuestra hija Lily acababa de cumplir 6 años. La matrícula del preescolar costaba más que el primer coche que tuve. En verano, cuando el calor aumentaba, trabajaba horas brutales, 70 a la semana a veces. Llegaba a casa agotada, cenaba, ayudaba con la hora de acostarse y luego me desmayaba tan profundamente que olvidaba mis propios sueños. No era una relación perfecta. Lo sé. No soy de hablar mucho cuando estoy agotada. Caleb solía decir cosas como, vives como si estuvieras marcando casillas. Oh, ya nunca hablamos de verdad. Nunca escuché esas palabras como una alarma. Las escuché como el lenguaje de la vida adulta. Todo el mundo se cansa, todo el mundo se vuelve práctico. Creí que seguíamos siendo sólidos en el fondo. Vanessa Vale volvió a aparecer lentamente. Ya había estado por allí antes, una vieja ex de los años universitarios de Caleb, una de esas mujeres que parecían vivir en una luz tenue incluso a mediodía. La había conocido en fiestas, alta, cabello brillante, estilo de tienda de segunda mano cara, una voz que siempre sonaba como si se estuviera riendo a medias de un secreto. Alrededor de marzo su nombre empezó a aparecer cada vez más. Vanessa está pasando por un mal momento. Vanessa perdió su estudio. Vanessa me envió una nueva maqueta y me hizo recordar quién solía ser. Vanessa necesita ayuda para mover el equipo. Dije que la llevaría. No me gustaba, pero tampoco iba a convertirme en la novia desconfiada que entraba en pánico por una ex. Mujeres como Vanessa sobreviven de eso. Quieren que reacciones primero para que parezcas controladora después. Así que me quedé callada. Luego las pequeñas cosas empezaron a acumularse. Un estuche de guitarra en el coche de Caleb que no nos pertenecía. Tazas de café en el fregadero de ese lugar carísimo del centro que Vanessa amaba. Una lista de reproducción en Spotify titulada Para C, que Caleb insistió que era solo música con la que Vanessa pensó que él conectaría. Cada canción hablaba de anhelo, reconocimiento, de ser finalmente comprendido por la persona adecuada en el momento equivocado. Luego encontré pagos de Venmo desde nuestra cuenta conjunta, $20, $50, depósito de estudio, cuerdas, y luego cifras más grandes. Una noche de insomnio, había sumado casi $700 en 6 semanas. Cuando le pregunté al respecto, Caleb se rió como si me hubiera avergonzado. Jacqueline, en serio, no todo acto de bondad es una aventura. Ella está pasando por un mal momento. La forma en que lo dijo me hizo sentir tosca, práctica de la manera más fea, como si preocuparme por el alquiler y los ahorros fuera prueba de que me faltaba alma. Luego llegó junio y también la ola de calor.
Trabajé 70 horas esa semana, llamadas de emergencia, unidades averiadas, averías una tras otra. Cada vez que llegaba a casa, Vanessa estaba allí, no de visita, sino existiendo, instalada. Sentada con las piernas cruzadas en el suelo de mi sala de estar con su portátil abierto, la guitarra apoyada en el sofá, el cuaderno a su lado, como si tuviera todo el derecho a extenderse por mi vida. Sabía el código del garaje, entraba por sí misma, se servía bebidas, usaba mi taza de café favorita, la que me había dado mi padre antes de morir. Sabía qué cajón guardaba los aperitivos, donde guardábamos el buen whisky, cómo manejar el sistema de sonido mejor que yo. La peor mañana fue aquella en que bajé antes del amanecer y encontré a Vanessa en la mesa de mi cocina comiendo cereales con Lily. Llevaba una de mis sudaderas con capucha, gris y ligeramente grande, carraspea, la que guardaba junto a la puerta cuando la casa estaba fría. Su cabello estaba desordenado como si hubiera dormido allí. Levantó la vista y sonrió. Espero que esté bien. Me quedé dormida en el sofá. Lily levantó un dibujo. 4 figuras de palitos, yo, Caleb, Lily y una mujer con cabello largo sosteniendo una guitarra. ¿Quién es esa?, pregunté. Es música, mami, dijo Lily. Caleb apareció en lo alto de las escaleras y no me miró a los ojos. Eso se alojó tan profundamente que apenas podía respirar. Unos días después, llegué a casa y encontré 2 botellas de vino abiertas en la encimera. Del bueno, vino de aniversario. Caleb se reía en la cocina, de verdad se reía, como solía hacerlo cuando empezamos a salir. Vanessa estaba sentada en un taburete de bar con una guitarra acústica en su regazo, tocando algo suave e íntimo, mientras las luces estaban tenues y las velas ardían en mi encimera. Y Lily estaba en la habitación de al lado, todavía con su ropa de colegio, el pulgar en la boca, viendo su tableta porque nadie le había preparado la cena. No grité. Nunca grito. Simplemente me quedé allí, miré a Vanessa, luego a Caleb, y dije con mucha calma, si ella tiene tiempo para tocar canciones de amor en la cocina de otra mujer, mientras su hija todavía espera para comer, entonces no es que sea incomprendida. Es simplemente inútil con buena iluminación. La música se detuvo. Caleb palideció. La mano de Vanessa se congeló en las cuerdas. Por primera vez desde que la conocía, parecía incómoda. Me volví hacia Caleb y dije, esa mujer no es solo tu ex. Vanessa cogió su chaqueta y se fue. Caleb me miró como si hubiera roto algo sagrado. Esa noche no durmió en nuestra habitación. A la mañana siguiente entró, cerró la puerta del dormitorio lo suficientemente fuerte como para sacudir el marco y dijo, Vanessa lloró la mitad de la noche por lo que dijiste. La humillaste. ¿Vas a disculparte con ella o yo me voy? Lo miré durante quizás 10 segundos. Luego dije, está bien, me disculparé. Caleb pareció aliviado cuando lo dije. Esa fue la parte que recuerdo más claramente, no culpa, no vergüenza, sino alivio. Como si realmente creyera que el problema en nuestra casa era mi tono, no la mujer que dormía en mi sofá con mi sudadera y desayunaba con mi hija como si perteneciera allí. Se fue al trabajo con esa expresión suavizada que la gente usa cuando cree que ha ganado algo. Esperé hasta que escuché que su coche se alejaba antes de moverme. Fui directamente al armario de nuestro dormitorio, estante superior, detrás de unos jerseys que apenas tocaba. La caja de madera donde guardaba el reloj de mi padre había desaparecido. Me subí a una silla y busqué a tientas, por si lo había movido en algún momento de agotamiento. Luego lo bajé todo. Cajas de almacenaje, cajas de zapatos, mantas viejas. Revisé los cajones de la cómoda, las mesitas de noche, el armario del baño, debajo de la cama. Nada. El Omega de mi padre, vintage, usado durante mi infancia, durante su quimioterapia, durante los últimos días de su vida. Lo usé en mi graduación. Lo usé el día que nació Lily. Valía dinero, claro, pero ese no era el punto. Era lo único en la casa que le había pedido a Caleb, más de una vez, que nunca tocara. Lo llamé 6 veces sin respuesta. Luego abrí la cuenta de ahorros. El saldo me heló el estómago. Debería haber habido más de 8.000. Apenas quedaban más de 2. Me senté a la mesa de la cocina, justo donde Vanessa había comido cereales con Lily, y empecé a sacar los extractos.
1 por 1, marzo, abril, mayo. Cargos de estudio, tiendas de material musical, pagos con tarjeta de crédito, equipo de audio, merchandising. Casi $6.000 desaparecidos. No para la compra, no para las facturas, no para Lily, sino para Vanessa, para maquetas y equipos y cualquier fantasía que ella hubiera convencido a Caleb de financiar. Las fechas contaron su propia historia. A mediados de abril, los retiros se hicieron más grandes, más imprudentes, más desesperados. Fue entonces cuando ya había vaciado todo lo que pudo de la cuenta y debió haber recurrido a otra cosa. El reloj de mi padre no se había perdido. Había sido vendido. No lloré. Eso es lo que todavía me intranquiliza. No grité, no tiré nada, no me senté en el suelo y me hundí en la pena. Algo dentro de mí simplemente se detuvo. Imprimí cada extracto. Cambié el código del garaje. Llamé a un abogado. Trasladé lo que quedaba de los ahorros a una cuenta separada. Dividí las tarjetas de crédito. Empecé a documentar todo lo relacionado con Lily, recogidas, entregas, mensajes, cada vez que Vanessa aparecía en la casa, cada vez que Caleb hablaba de ella como si fuera un alma frágil e incomprendida, en lugar de una mujer adulta que se alimentaba de la estabilidad de otras personas. Luego conduje hasta el loft de Vanessa. Abrió la puerta con esa misma expresión divertida y brillante, como si hubiera estado esperando que apareciera enojada y humillada. Creía que ya se sabía el guión, yo suplicando, yo desmoronándome, yo demostrando cada hermosa mentira que Caleb probablemente le había contado sobre mí. No entré. No estoy aquí para disculparme, dije. Estoy aquí para decirte que la audición ha terminado. Parpadeó, pero solo una vez. Voy a terminar con él, dije. Tú ganas. Caleb es tuyo. Eso la hizo detenerse. No porque lo amara, sino porque no se había preparado para consecuencias tan reales. Luego Caleb subió las escaleras. Vanessa debió haberle enviado un mensaje. Parecía sin aliento, tenso, casi ansioso. Esperaba encontrarme cediendo. Esperaba verme arreglar lo que él había roto. En cambio me encontró de pie en el pasillo, sosteniendo una carpeta llena de extractos y recibos. Lo miré y dije, me dijiste que me disculpara o que te irías. Elijo ambas cosas. No me disculpo y tú te vas. Su cara cambió por etapas. Primero confusión, luego ofensa, luego miedo. Vanessa intervino antes de que pudiera responder. Jacqueline, estás siendo dramática. Levanté los papeles. $6.000 de nuestros ahorros, tarifas de estudio, equipo, tarjetas de crédito y el reloj de mi padre. Dime de nuevo que estoy siendo dramática. Caleb se puso blanco, realmente blanco. No por el dinero, sino por el reloj. Sabía lo que eso significaba. Iba a explicar, dijo. No, dije, ibas a seguir adelante. Vanessa nos miró a él y a mí, y por primera vez vi algo romperse. Ella no lo había sabido todo. No había sabido que la casa estaba a mi nombre debido a un problema de herencia de antes de que nos mudáramos. No había sabido que el sueldo de Caleb apenas cubría sus propios gastos. No había sabido que el dinero que financiaba sus maquetas y su pequeña y romántica reinvención provenía principalmente de mí. ¿Qué quieres decir con tu cuenta?, le preguntó en voz baja. Él no dijo nada. ¿Qué quieres decir con su casa? Seguía sin decir nada. Ese fue el momento en que la habitación cambió. Dejó de mirarlo como a un hombre incomprendido que se abría camino de regreso al arte y empezó a mirarlo como a un pasivo con zapatos decentes. La química entre ellos no desapareció de golpe. Se agrió. Se podía sentir. Me volví hacia Caleb. No te enamoraste y te dejaste llevar. Ayudaste a desmantelar esta casa mientras yo trabajaba para mantenerla en pie. Dejaste que nuestra hija empezara a pensar que otra mujer pertenecía a su vida más que yo. Dejaste que llamara a Vanessa algo que nunca debió haberle sido enseñado a llamar a nadie. Intentó decir mi nombre. Lo interrumpí. Busca otro lugar donde dormir. Más tarde esa tarde le envié un mensaje de texto con una sola frase, la elegiste a ella. Elige también una nueva dirección.
Cuando volvió por algo de ropa, trajo a Vanessa con él. Por supuesto que lo hizo. Ninguno de los dos sabía cómo causar daño en silencio. Le entregué una lista de lo que podía llevarse. Lily entró en el pasillo, vio a Vanessa y preguntó con esa vocecita inocente: ¿Se muda ahora mamá música? El silencio que siguió se sintió como cristal. Miré a Caleb. Él miró al suelo. Vanessa lo miró como lo hacen las mujeres cuando una mentira finalmente deja de ser halagadora y empieza a ser costosa. Esa noche, después de que Lily se durmiera, recibí una solicitud de mensaje en Instagram de una mujer que nunca había conocido. Su nombre era Siena Reyes, de 31 años, diseñadora de iluminación de Durham. El mensaje decía: creo que tu novio no es la única persona que Vanessa Vale ha estado usando. Miré el mensaje de Siena durante un minuto completo antes de abrirlo. Para entonces ya había aprendido que la humillación tiene capas. Está la primera herida, la que llega cuando alguien a quien amas te hace sentir reemplazable en tu propia casa. Luego está la segunda, más fría y extraña, cuando empiezas a comprender que la historia que creías dolorosamente personal podría no haber sido personal en absoluto. Podría haber sido rutinaria, eficiente, ensayada. Le respondí: cuéntame todo. Lo hizo. Capturas de pantalla primero. Pagos de Venmo pequeños al principio, luego más grandes una vez que Vanessa la había convencido de que lo siguiente era esencial: alquileres de estudio, reemplazos de equipo de emergencia, tarifas de mezcla, un depósito para un EP que nunca pareció llegar por completo. Los números sumaban alrededor de $3.000. Luego vinieron los mensajes de texto. Párrafos largos, suaves como terciopelo, de Vanessa sobre honestidad, arte, seguridad, conexión. El mismo lenguaje espiritualizado que Caleb me había estado repitiendo durante meses, como si hubiera descubierto algo profundo. Sé lo que se siente al ser invisible. Me hace sentir comprendida de una manera rara. No intentas minimizarme. Me hace sentir lo suficientemente segura como para crear. Línea tras línea. Seductor no porque fuera sexual, sino porque hacía que cada mujer se sintiera única. Luego Siena envió notas de voz. Vanessa tocando canciones sin terminar en habitaciones tenues, hablando a medias por el micrófono, riendo en voz baja, diciendo que solo compartía piezas como esta con personas que realmente importaban. También había fotos. Vanessa en galerías, bares, salas de ensayo, siempre inclinándose hacia alguna mujer con la misma expresión exacta por la que había visto a Caleb enamorarse. Esa mirada que decía, sin decirlo directamente: veo la parte más oculta de ti y la elijo. ¿Qué es esto?, me susurré a mí misma, aunque para entonces ya lo sabía. Un sistema. Siena envió una cosa más. Una hoja de cálculo. Nombres, fechas, cantidades, notas. Al menos 4 mujeres más además de Caleb. Estimación conservadora, más de $15.000 en 18 meses. Una mujer había pagado por la masterización. Otra había cubierto el alquiler. Alguien más había comprado equipo. Siena añadió: todas pensamos que la estábamos ayudando a través de una transición. Todas pensamos que éramos la única persona con la que era honesta. Luego me envió metadatos de un archivo de canción. Una pista que Vanessa le había dicho una vez a Siena que había sido escrita solo para ella, nacida de una verdad emocional única en la vida. La comparé con la canción que Caleb me había puesto una vez desde su teléfono, la que Vanessa supuestamente escribió después de reconectar con él. Misma grabación, misma forma de onda, título diferente, mujer diferente, mentira diferente. Le pregunté: ¿cuántas mujeres conoces con seguridad? Siena respondió: al menos 4, probablemente más. Le envié todo a Caleb. Una sola línea: no dejaste una relación cansada por un amor raro. Financiaste una estafa con un cabello perfecto. Llamó inmediatamente, luego otra vez, luego otra vez. Dejé que el teléfono vibrara hasta que se apagó. Cuando finalmente dejó un mensaje de voz, su voz sonaba ronca. No porque me extrañara, sino porque había empezado a darse cuenta de que la humillación también le pertenecía a él. Para entonces ya se había mudado con Vanessa. La fantasía no sobrevivió al contacto con la vida ordinaria. Esa parte me llegó a través de fragmentos al principio, amigos en común.
Una de las mujeres del círculo de la galería de Caleb que todavía se sentía lo suficientemente incómoda a mi alrededor como para hablar de más cuando estaba nerviosa. Luego, a través de la logística de la custodia, cuando empezó a actuar distraído, irritado, más difícil de precisar. Vanessa dormía hasta el mediodía. Vanessa odiaba que le preguntaran por dinero. Vanessa dijo que Lily interrumpía la atmósfera creativa. A Vanessa no le gustaban la estructura, los horarios, los límites, la responsabilidad. Todas las cosas que hacen que un hogar real se sienta vivo aparentemente la hacían sentir enjaulada. Debería haberme sentido reivindicada. En su mayor parte me sentía cansada. En casa el silencio cambió de textura. Al principio se había sentido como las secuelas. A finales de otoño se sentía respirable. Moví muebles, repinté el pasillo, arreglé la bisagra suelta del armario que Caleb había prometido arreglar durante 8 meses. Reorganicé la habitación de Lily para que volviera a sentirse suya, no un lugar donde los adultos habían dejado que su desorden se filtrara en su vida. Construimos nuevos rituales casi sin discusión, porque los niños anhelan la seguridad de la misma manera que las plantas anhelan la luz. Cena en la mesa, baño, cuento, cama. Dejó de preguntar si Vanessa vendría. Luego dejó de preguntar por qué Caleb ya no vivía con nosotros. Finalmente dejó de encogerse cuando se abría el garaje. El proceso de divorcio sacó más verdad a la luz. Caleb había investigado una línea de crédito hipotecario sin decírmelo. Había querido acceder al valor de la casa. Mi casa, legalmente hablando, debido a la forma en que el pago inicial se había estructurado y documentado años antes. No solo había agotado el presente. Había intentado, en silencio, hipotecar el futuro. Para música, para maquetas, para una mujer que rotaba guiones emocionales entre mujeres como joyas de fantasía. Eso debería haber sido el final. No lo fue. 3 semanas antes de que se finalizara el divorcio, recibí una invitación por correo. Papel de tarjeta caro. Letras en relieve. Sencillez curada que fingía no ser cara. Estás invitado a una velada íntima con Vanessa Vale. Una fiesta de escucha para su EP debut, Corazones Honestos. Vino y aperitivos ligeros. Galería 27, Centro. Sábado 14 de octubre, 7 de la tarde. La Galería de Caleb. El lugar que él había pasado años ayudando a construir. El lugar donde una vez me había dicho que se sentía más él mismo. El lugar donde aparentemente Vanessa había decidido que finalmente se haría real en público. Me senté a la mesa de la cocina con la invitación en mis manos mientras Lily coloreaba a mi lado. La leí 2 veces, luego una tercera. No porque estuviera impactada, sino porque ya sentía algo dentro de mí que se alineaba. Vanessa iba a pararse en una habitación llena de gente y presentarse como auténtica, valiente, cruda, quizás herida, quizás trascendente. Caleb estaría a su lado y se vería como un hombre que había sufrido por amor. Convertirían todo el colapso en atmósfera, en historia, en una versión más limpia y bonita de lo que habían hecho. No le envié un mensaje a Siena. ¿Estás libre el sábado por la noche? Ella respondió en menos de 1 minuto. Sí, ¿por qué? Volví a mirar la invitación. Luego escribí, creo que es hora de que todos escuchen el álbum completo. Aparecí en la Galería 27 a las 7:15 de la tarde, tarde a propósito. No tan tarde como para perderme algo importante. Simplemente lo suficientemente tarde para que la sala estuviera llena, para que el vino estuviera servido, para que el ambiente se hubiera asentado en ese brillo suave y caro que la gente confunde con significado. La galería se veía exactamente como Caleb siempre quiso que se sintiera la vida. Luz de vela sobre superficies pulidas, música suave, la multitud artística del centro deambulando con ropa cuidadosamente descuidada y joyas que parecían heredadas, pero que probablemente eran nuevas. Todos actuando con una aparente facilidad. Todos listos para presenciar algo íntimo. Caleb estaba cerca del frente junto a Vanessa. Llevaba ropa negra, por supuesto. No porque le sentara bien, sino porque pensaba que lo hacía parecer transformado. Vanessa vestía una blusa de seda color crema y pantalones oscuros, como si se hubiera vestido como una mujer que había sobrevivido a algo profundo y lo había convertido en arte.
Una mano descansaba ligeramente en la parte baja de su espalda. Desde la distancia parecían serenos e intencionales. El tipo de pareja que la gente envidia antes de saber el precio. Me quedé en la parte de atrás. Nadie me notó al principio, que era exactamente lo que quería. La directora de la galería hizo una breve introducción sobre la voz cruda y la honestidad emocional intrépida de Vanessa. Casi me reí. Luego Vanessa dio un paso al frente y tomó el micrófono. Bajó los ojos por un segundo como la gente hace cuando quiere parecer vulnerable a propósito. Gracias por estar aquí, dijo. Este proyecto surgió de una de las temporadas más difíciles de mi vida. Tuve que aprender a dejar de actuar y crear desde un lugar de verdad. Miré a Caleb. Él la miraba como si fuera una revelación. Vanessa siguió hablando. Durante mucho tiempo dejé que otras personas definieran cómo debía ser mi voz. Pero luego conocí a alguien que me vio claramente. Alguien que me recordó a qué suena la honestidad. Se volvió hacia Caleb. La sala respondió exactamente como yo sabía que lo haría, sonrisas suaves, pequeños sonidos de complicidad, gente que se plegaba emocionalmente hacia la historia que creían que se les estaba dando. Mi teléfono ya estaba en mi mano. Había pasado la mañana preparando un correo electrónico. Asunto: antes de apoyar a Vanessa Vale, lee esto. Adjuntos estaban las capturas de pantalla de Siena, los registros de Venmo, los archivos de canciones duplicados, los metadatos, los mensajes copiados, la hoja de cálculo de nombres y cantidades y los extractos bancarios que probaban que, mientras Vanessa interpretaba a la artista herida, otras personas estaban financiando el disfraz en silencio. La lista de destinatarios fue cuidadosamente elegida: personal de la galería, un puñado de músicos locales, mujeres a las que Vanessa había encantado antes, algunos periodistas de arte, suficientes para que se propagara rápido, suficientes para hacer imposible el silencio. Vanessa sonrió al micrófono y dijo: todo lo de este EP viene del lugar más honesto al que he llegado. Pulsé enviar. El primer teléfono vibró casi inmediatamente. Luego otro, luego 3 más. Una onda se extendió por la sala. La gente intentó ignorarlo al principio, luego cedió y revisó. La directora de la galería frunció el ceño a su pantalla. Una mujer cerca del bar abrió los archivos adjuntos y se quedó inmóvil. Otra se inclinó hacia su amiga y susurró algo lo suficientemente cortante como para cambiar el ambiente. Caleb sacó su teléfono. Su cara no cayó de golpe. Se vació. Vanessa seguía hablando. Y creo que lo que hace especial a esta música es que nada de ella fue hecho desde la actuación. Vanessa, dijo Caleb. No lo dijo en voz alta. No tenía por qué. Ella se volvió hacia él, todavía sonriendo. Pero la sonrisa vaciló cuando vio su rostro. Luego buscó su propio teléfono. Observé el momento exacto en que su expresión cambió de controlada a acorralada. Su pulgar se movió, se desplazó, se detuvo, volvió a desplazarse, abrió otro archivo adjunto, luego otro. La sala ya no era suya. Una mujer con un pañuelo color óxido se paró cerca del centro y dijo: me enviaste ese mismo mensaje en febrero. Otra voz desde un lado: me dijiste que el dinero era para la masterización. Alguien más: dijiste que la canción que me enviaste fue escrita esa semana. Vanessa levantó la barbilla como si aún pudiera manejar la situación. Esto está fuera de contexto. Siena dio un paso al frente desde cerca de la pared trasera. Serena, precisa. Los archivos de forma de onda no están fuera de contexto. Los metadatos no están fuera de contexto. Renombraste la misma grabación y la enviaste a varias mujeres. Todas las cabezas en la sala se giraron. Caleb parecía que podría enfermarse. Vanessa lo intentó de nuevo. Alguien está intentando sabotearme. Hablé antes de haberlo decidido. No, dije desde atrás, te saboteaste a ti misma. Yo solo dejé de pagar la iluminación. El silencio después de eso fue enorme. La gente se apartó sin querer, y de repente hubo una línea de visión entre yo y el frente de la sala. Vanessa me miró fijamente. Caleb cerró los ojos por un segundo, como si hubiera estado esperando hasta ese momento que yo permaneciera invisible. La directora de la galería se acercó a Vanessa,
teléfono en mano, el rostro pálido de horror profesional. ¿Hay algo de esto que sea falso? Vanessa abrió la boca. No salió nada. Esa fue la verdadera respuesta. Una mujer cerca del frente se rió una vez, no amablemente. Otra murmuró, «Oh, Dios mío». El hechizo se había roto ahora. La sala ya no veía a una artista revelando la verdad. Veía a una estafadora que había confundido la estética con la inocencia. Veía a Caleb de pie junto a ella con una dignidad prestada, habiendo quemado su propia vida para patrocinar el guión de otra persona. Él me miró entonces. Realmente me miró y pude darme cuenta de que finalmente comprendía la magnitud de todo. No solo que Vanessa lo había usado, sino que él la había ayudado a hacerlo. Él había abierto la puerta. Él la había defendido. Había exigido que me disculpara con la mujer a la que dejó vaciar nuestros ahorros y borrar nuestro hogar desde adentro. Vanessa dejó el micrófono con demasiada fuerza. Hemos terminado aquí. La directora de la galería intervino inmediatamente. Sí, hemos terminado. El evento se disolvió en fragmentos, vasos dejados en las mesas, conversaciones a medias, gente reuniéndose en pequeños círculos tensos, reenviando correos electrónicos, comparando notas, preguntándose quién sabía qué y cuándo. Caleb buscó el brazo de Vanessa. Ella se apartó. Fue un movimiento tan pequeño, pero lo dijo todo, no devoción, no solidaridad, solo irritación porque la actuación había fracasado. Me fui antes de que alguien pudiera detenerme. Afuera, el aire de la noche se sentía limpio. El divorcio se finalizó 2 semanas después. Caleb intentó hablar conmigo en el estacionamiento fuera del juzgado. Dijo que había cometido errores, dijo que las cosas se habían torcido, dijo que quizás ambos nos habíamos fallado el uno al otro de diferentes maneras. Buscaba una versión de la historia donde todos compartieran la culpa, porque eso era más fácil que decir la verdad en voz alta. La verdad era que yo había estado cansada. Sí, ocupada. Sí. Quizás demasiado callada a veces. Pero yo no había vaciado nuestros ahorros por una fantasía. No había permitido que otra mujer empezara a reemplazarme en el vocabulario de mi hija. No había vendido el reloj que mi padre usó durante sus últimos días. Me miró y dijo, «¿Nunca me viste de verdad?» Respondí, «Te vi. Simplemente no aplaudí mientras quemabas nuestra vida». Eso lo terminó. Pasaron los meses. Vanessa siguió adelante porque la gente como ella siempre lo hace. Siempre hay otra habitación, otra audiencia, otra mujer que cree que finalmente ha sido elegida por su profundidad. Caleb alquiló un pequeño apartamento que apenas podía pagar. Envió mensajes de texto varias veces preguntando si podíamos hablar con más suavidad, con más plenitud, con más honestidad por el bien de Lily. Mantuve las cosas civilizadas, estructuradas, necesarias, nada de más. En casa, la casa dejó de sentirse embrujada. Lily se sienta ahora a la mesa de la cocina mientras preparo la cena. Me cuenta cosas del colegio en historias largas y sinuosas que se retuercen sobre sí mismas. A veces dibuja mientras corto verduras. A veces me pide que ponga música. Y ahora, cuando la música llena la habitación, vuelve a sonar como nuestra. La arropo por la noche y ya no pregunta dónde está Caleb. Entiende que él tiene su propio lugar ahora. Los niños aceptan lo que los adultos prolongan. La paz, cuando finalmente llega, a menudo parece muy sencilla. La gente a veces pregunta si estoy amargada. No lo estoy. Pensé que perderlo se sentiría como un colapso. No fue así. Se sintió como apagar una canción que había estado agotando la vida de mi casa durante meses. No me dejó por algo raro. Cambió una vida real por una actuación, y por un tiempo fui yo quien pagó los altavoces. Ahora la casa está en silencio de la manera correcta. No vacía, no solitaria, solo honesta.